González, periodista de Radio Esperanza, antiguo periodista de Radio Paz, sobre su experiencia, cómo llegaron las transmisiones de Radio Paz a Cuba y los testimonios que él recibió. Buenas, Isaúl. Definitivamente siempre hablar de la que fue mi emisora, la niña linda de mis ojos, vamos a decirlo así, uno de mis grandes amores, es Radio Paz, como es lógico. Tuve la dicha, la oportunidad de ser uno de los fundadores de esa obra, una obra radial que nace aquí en el sur de la Florida. Nació un 3 de diciembre del año 1990, no con el nombre de Radio Paz, sino era entonces Amanecer, un programa de 2 horas, por lo que era entonces la emisora Radio Fe, aquí en el sur de la Florida, una emisora muy poderosa de 50,000 watts, una de las emisoras más poderosas en el sur de la Florida. Así nació ese proyecto de inspiración católica, fundado por el padre Federico Capdepol, un sacerdote residente aquí en el sur de la Florida actualmente todavía, muy visionario, con gran sueño, con una capacidad de liderazgo increíble, y él vio la necesidad, ¿no?, de que la iglesia local tuviera una voz en los medios de comunicación, porque se veía un avance, digamos, de otras religiones, de otras confesiones religiosas, teniendo gran presencia en los medios de comunicación, y la Iglesia Católica estaba muy rezagada en ese entonces. Así nace el proyecto. Ya al cabo, digamos, de los 2 años, el proyecto crece, y ahí es donde toma un 3 de enero del año 1993, nace lo que es Radio Paz, entonces, por otra frecuencia, la 1360. Y a pesar de ser una frecuencia más pequeña, penetraba a Cuba muy, pero muy bien. Después de la 1360, bueno, ya entramos en otra etapa, ya a final de 1996, en la segunda mitad del año 96, y se compró la propia emisora, ¿no?, la 830M, que es donde actualmente la emisora sigue transmitiendo y cumple su misión ya localmente y a través de la internet, porque es una frecuencia más pequeña. Entonces, en resumen, desde el principio nosotros alcanzábamos y penetrábamos con nuestro mensaje lo que es el territorio cubano. Por las 670, se me olvidó mencionar que tuvimos unos 6 meses, medio año en la 1260, que todavía penetraba a Cuba, pero el gran alcance, el gran nivel de penetración se dio y era constatado constantemente por la 1360, desde la 1360 WKAT, una emisora que hoy en día, pues bueno, existe también, obvio, y en español las 24 horas. Eso es parte de la historia. Nuestro contacto con Cuba, lógico, era impresionante. Las llamadas de nuestros oyentes, especialmente de las áreas de Camagüey, Villa Clara, es decir, lo que eran antiguas las villas, Matanzas y La Habana. En esa zona nosotros teníamos grandes niveles de audiencia, eso lo tenemos constatado, son testimonios. Digamos, cuando el arzobispo entonces, Jaime Ortega Yaramino, es ordenado cardenal, que va con una comitiva de cubanos hacia Roma, a ser ordenado cardenal por el Papa, una familia que va con él, ellos se quedan en Roma y vienen eventualmente a Miami. Esta familia, eran oyentes nuestros, y cuando llegaron aquí lo primero que hicieron fue contactarnos. De hecho, la señora y también una de sus hijas, hoy en día grandes amigos nuestros como familia, la familia Murgado del área de Matanzas, incluso trabajaron con nosotros en Radio Paz y nos daban testimonio del bien que hacía esta emisora en el corazón de Cuba, en el corazón del pueblo cubano, que iba despertando y con tanta hambre de Dios. Otra anécdota, en el año 1998, cuando la visita del Papa Juan Pablo II, sucede algo interesante. Yo tengo la oportunidad de viajar a Cuba como periodista, y voy a mi tierra, voy allá a Santa Clara, y logro tener una entrevista con Monseñor Prego,
que en paz descanse, fallecido posteriormente. Y Monseñor Prego, ya en el 98, recuerden, nosotros no estábamos en la 1360. Ya se había comprado la 830, la emisora buena, 1000 watts, los mejores 1000 watts para una emisora que uno ha visto, pero una emisora local, perdíamos a Cuba. Y Monseñor Prego me suplicaba y me decía, dile al padre Federico que yo necesito a Radio Paz aquí para evangelizar. Eso es parte de la historia, eso es parte de lo que a mí me correspondió vivir. Me recuerdo también estando en la Catedral de Santa Clara, allí alguien nos reconoció y una señora llorando me decía, ¿qué nos han hecho, no? ¿Cómo es posible que ya no los podamos escuchar? Ustedes, y me emociono de hablar de esta mujer, me emociono, decía, ustedes no saben lo que ustedes significaban para nosotros y lo que significan, me decía en ese momento, en plena catedral, llorando, rodeada de otras personas que daban su testimonio de lo que había significado y significaba entonces a Radio Paz. También cuando nosotros llegamos a Cuba, que entramos el mismo día de entrada allá en La Habana y fuimos a recoger nuestras credenciales como medios de la prensa, miembros de la prensa internacional. Una señora me dice, ¿usted es Saúl González? Digo, sí. Le dice al padre Federico, ¿usted es el padre Federico? Dice, yo sabía que ustedes venían, yo soy oyente de ustedes. Y ella nos entregó las credenciales. Las anécdotas son muchísimas. Yo me recuerdo cuando nosotros hacíamos nuestros maratones aquí, del Parque del Pueblo Cubano, allá habían personas que recogían también centavos, $1, $2, los recogían y nos los mandaban para apoyar a Radio Paz. La labor de Radio Paz fue genial. Incluso nosotros teníamos en un pasillo de la emisora un cuadro con $1 y unos centavos que nos llegaron de Cuba. Y ese dólar, lógico, que no se utilizó, fue el primer dólar que nos llegó de Cuba y lo teníamos como signo del amor de toda la comunidad, por su agradecimiento, por la labor que nosotros hacíamos indirectamente en Cuba, porque no puedo decir que nuestra programación era dirigida a Cuba, solo llegaba a Cuba y lógico, era una programación de fe, de esperanza, de amor, era un bálsamo para ese pueblo. Eso es parte de las historias, de las anécdotas que así, ¿no? Yo me recuerdo, y bueno, les puedo contar algo, ¿no? Ya también a nivel personal. Un día nosotros teníamos un concierto aquí en un centro de convenciones, un concierto de música cristiana, y al finalizar el concierto, un matrimonio joven se me aproximan. Yo había sido maestro de ceremonia, y me dicen, queremos hablar con usted. Y entonces la muchacha se me presenta y me dice, mi mamá, fulana de tal, me llamó y me dijo que yo te viniera a ver. Me dice, ella es oyente de ustedes y ella me ha dicho que ustedes nos pueden ayudar. Era en el tiempo en que llegaban los balseros. Y yo digo, bueno, ¿qué yo puedo ayudarle? Bueno, su esposo, mecánico de Cuba, estaba sin trabajar. Y a través de la emisora, de esa emisora, le resolvimos al hombre sus primeras herramientas para que pudiera trabajar, ganarse su vida. Le conseguimos clientes porque lo anunciábamos. Es decir, son anécdotas que a veces uno se lo olvida, pero son detalles que realmente uno dice, Dios mío, cuánto bien se pudo hacer, cuánto bien se hizo aquí y allá desde un proyecto humano, un proyecto de fe, un proyecto encarnado en la realidad humana. Bueno, le damos las gracias a Isaúl González por sus palabras.